Buenas tardes. Voy a presentar el trabajo que se realizó para el Congreso Latinoamericano de Control que se va a celebrar en La Habana, Cuba. Ese trabajo lleva por nombre Control basado en observador para un sistema neutral escalar con retardo. Mi nombre es Alejandro Urquiza Castro y soy alumno del Instituto Politécnico Nacional. A manera de agenda de esta presentación se tiene un objetivo, una introducción, algunos datos preliminares, la clase de sistemas que se pretenden abordar, algunos resultados principales, los resultados en simulación y algunas conclusiones. Como objetivo se tiene que se presenta una solución de control para un sistema neutral retardado haciéndonos uso de un enfoque en el dominio de la frecuencia. La idea general de control es disminuir o eliminar los efectos de algunas variables internas del sistema. Se diseña un esquema observador-estimador para estimar dichas variables. Como introducción se tiene que los sistemas dinámicos pueden ser expresados por una función de transferencia, y es de gran interés poder controlar su comportamiento. Para lograr esto, una de las estrategias, la más básica que se puede implementar, es una retroalimentación unitaria de la salida. Y para un caso sencillo, imaginemos un sistema inestable de primer orden, basta con solo implementar un controlador proporcional para estabilizar el sistema. El diseño de este controlador proporcional se basa en encontrar la raíz de las ecuaciones características. Para este caso en específico, solamente se tiene una raíz. Y conociendo los valores A y B que son dados en el sistema, se pueden encontrar un parámetro de ganancia K que estabiliza el sistema. Asimismo, estos sistemas vienen acompañados por un término de retardo. Si el tamaño de retardo es lo suficientemente pequeño, se puede despreciar y se puede implementar un controlador que estabiliza el sistema, como en el primer caso que analizamos arriba. Del caso contrario, si el tamaño de retardo es lo suficientemente grande con respecto a la dinámica del proceso, al ignorarse puede llegar a degradarse e incluso presentar inestabilidad. El problema surge que el término de retardo aparece en la función de transferencia y a su vez aparece en la ecuación característica. Y si se desea analizar la ecuación característica para diseñar un controlador que estabiliza el sistema, vemos que cuenta con una parte real y una parte imaginaria debido a la variable compleja S. Y con ayuda de la identidad de Euler, vemos que la ecuación característica cuenta con términos cosenos y senos, lo que nos da como resultado un número infinito de soluciones, o a su vez se puede transcribir como un número infinito de raíces a encontrar, para poder diseñar un controlador que estabilice el sistema. Y esta es una tarea sumamente complicada, por lo cual diferentes autores han tratado de implementar diferentes estrategias para poder controlar sistemas con retardo. Algunas de estas estrategias son implementar controladores tradicionales propuesto por Lee en el año 2010. Él, para un sistema que tiene un polo inestable y varios polos estables, obtiene las condiciones necesarias y suficientes en el tamaño de retardo para poder implementar un controlador tradicional que estabilice el sistema. El problema se resolvería si se tuviera acceso a esta señal intermedia antes de retardo y poder diseñar un controlador que estabilice el sistema. Lamentablemente, esta señal no es físicamente accesible debido a que el retardo queda implícito en el sistema. Para dar solución a ello, Smith en el año 1957 implementa un dispositivo llamado predictor, en el cual se tiene una copia original de la dinámica del sistema y así poder tener acceso a esta señal intermedia antes del retardo para poder diseñar un controlador que estabilice el sistema. Lamentablemente, este dispositivo solo es aplicable para sistemas estables, por lo que a lo largo del tiempo diferentes autores han hecho modificaciones al predictor de Smith para tratar con sistemas inestables. Por otro lado, una clase particular de los sistemas con retardo son los sistemas neutrales. Estos se caracterizan por tener retardos no solo en los estados del sistema, sino también en la derivada, por lo que la estabilidad de estos tipos de sistemas es aún más complejo, debido a que la tasa de cambio no solo depende del estado retardado, sino también de los momentos anteriores. Para tratar con la complejidad de estabilizar estos sistemas, algunos autores han utilizado estrategias como lo son los métodos de estabilidad de Lyapunov, y a su vez estos métodos van a ser combinados con técnicas de desigualdades matriciales. Algo muy importante es que estas estrategias hacen uso de las señales intermedias del sistema. Como había comentado antes,
estas señales no son físicamente accesibles, por lo que diferentes autores han implementado estrategias basadas en observadores para estimar dichas variables internas. Para este trabajo, se propone otro método para estabilizar estos sistemas. Se va a hacer uso de un control proporcional retardado. Al hacer uso de este controlador, nos va a permitir disminuir o eliminar algunos efectos internos del sistema. Si se pudiera tener acceso a las señales intermedias omega 1 y omega 2, se puede reducir el sistema a solo tener un sistema inestable de primer orden, que se puede estabilizar con un parámetro de ganancia K. Este parámetro de ganancia K va a existir siempre y cuando el tamaño de retardo sea menor a 1 en A, donde A es el polo inestable del sistema. Pero, ¿qué pasaría si no se tuviera acceso a estas señales intermedias? Por lo tanto, se propone implementar un observador que estime las variables omega 1, omega 2 y x de t. Para tener una adecuada estimación de las señales intermedias estimadas, se necesita estabilizar esta parte del observador. Para poder estabilizarlo, se va a hacer uso de una retroalimentación con un parámetro estabilizador K-barra. Procederemos al análisis para el diseño de K-barra. Para encontrar el parámetro K-barra que estabilice la parte del observador, se va a hacer uso del criterio de estabilidad de Nyquist, el cual nos permite analizar el sistema en lazo cerrado a partir de realizar un análisis frecuencial a un sistema en lazo abierto asociado. Para este caso en particular, el sistema va a ser estable siempre cuando la gráfica de Nyquist tenga un rodeo antihorario al punto -1. Notamos que para poder implementar correctamente el criterio de estabilidad de Nyquist, esta representación no va a ser de gran ayuda debido a la estructura que tiene, por lo cual se propone un sistema auxiliar con las mismas propiedades que se tiene en el caso de arriba. Es decir, se tiene la función de transferencia de la parte del observador con su ecuación característica. Asimismo, se tiene también su función de transferencia y su ecuación característica del sistema auxiliar. Vemos que tanto la parte del observador y la parte del sistema auxiliar, la ecuación característica son exactamente las mismas, por lo que se puede deducir que las propiedades de estabilidad se pueden analizar mediante el criterio de estabilidad de Nyquist utilizando únicamente el sistema auxiliar. Y así poder encontrar un parámetro K barra que estabilice la parte del observador y así tener una adecuada estimación de las señales intermedias del sistema. Procederemos a los resultados en simulación. Se tiene el siguiente sistema neutral escalar, dado por las siguientes ecuaciones, con un tamaño de retardo igual a 0.5. El diagrama que representa las ecuaciones de arriba es el siguiente. Si no se tuviera acceso a las señales intermedias del sistema, se pretende implementar un esquema observador para estimar dichas variables. Para tener una adecuada estimación de las señales intermedias omega 1 y omega 2, se necesita estabilizar esta parte del observador. ¿Cómo se va a hacer? Encontrando un parámetro K-barra, con ayuda del sistema auxiliar y del criterio de estabilidad de Nyquist, el cual nos indica que debe de tener un rodeo antihorario al punto -1 para poder estabilizar esta parte del observador. Con un parámetro K-barra menor a 1.56 y mayor a 0, se cumple dicho criterio. Una vez seleccionando el valor, en este ejemplo se seleccionó un valor de 0.1, se tiene una adecuada estimación de las señales intermedias y así poder ocuparlas para poder implementar un controlador proporcional que estabilice el sistema. Para que pueda existir este controlador proporcional, se debe de cumplir de que el tamaño de retardo sea menor a 1 en A, donde A es el polo inestable del sistema. Vemos que claramente lo cumple seleccionando un valor igual a 1.2. Como resultado tenemos que el sistema se estabiliza con un tamaño de retardo igual a 0.5 y con condiciones iniciales distintas de 0. También se tiene el error de estimación de los estados ante condiciones iniciales distintas de 0. Vemos que en un cierto lapso de tiempo convergen a 0, teniendo como resultado una adecuada estimación de las señales intermedias del sistema. Ya por último, se tiene la respuesta considerando incertidumbres en los tamaños de retardo de la planta original y de la parte del observador con condiciones iniciales distintas de 0. Vemos que el sistema aún así se logra estabilizar. Como conclusión, ¿qué tenemos? Gracias al hacer uso de un control proporcional retardado, nos permite disminuir o eliminar los efectos de algunas variables internas del sistema.
Si no se tuviera acceso a estas señales internas, se pretende implementar un observador para estimar dichas variables. A su vez, se implementa un controlador proporcional que permite estabilizar la planta original. Y por último, se presentan las condiciones necesarias y suficientes para el control de la planta basados en las variables estimadas. Esto sería todo por mi parte y muchas gracias por su atención.